Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el mostrador.cl en ¿no es cierto?, viernes 11 de agosto, y queremos profundizar en lo que ha ocurrido en Ecuador. Es un hecho gravísimo que no solo afecta a ese país, pone en total desestabilidad su propio sistema democrático, sino que también afecta a la región, porque lo ocurrido lamentablemente en Ecuador también podría pasar en el resto de los países de la región que se ven amenazados por el avance del narcotráfico y del crimen organizado. ¿Cuáles son las señales que hay que atender? Y particularmente nosotros como país. Quiero pasar a presentar a nuestra siguiente entrevistada. Ella es Mónica Mancero, ex viceministra de Educación Superior de Ecuador y docente de la Universidad Central de ese país. Mónica, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mónica, nos ha de verdad golpeado muy fuertemente este hecho, porque nos remonta a las peores épocas de América Latina, tanto como a fines de los 80, como también en los 90 y en otros tiempos donde el crimen de candidatos presidenciales se volvía, ¿no es cierto?, un arma política de determinados grupos para afectar y desestabilizar a las estructuras democráticas. ¿Cuál es el efecto que esto ha tenido y cuáles son las consecuencias que esto puede tener para tu país? Bueno, realmente estamos consternados en el país. Si bien ya ha habido algunos hechos de violencia previos, la dimensión que adquiere este nuevo hecho es mayor debido a que es un candidato presidencial. Hace apenas 15 días se dio el asesinato, igualmente esto en la costa ecuatoriana, en la ciudad de Manta, uno de los sitios por donde se entiende que sale la droga, es un camino a la droga porque es un puerto importante. El asesinato del alcalde de Manta. Esto ya fue una señal muy nefasta para la política ecuatoriana. Él recién había sido electo en las elecciones seccionales del 5 de febrero de este año y gozaba de muchísimo respaldo popular porque fue electo con más del 60% de la votación. Sin embargo, fue asesinado en una entrega de una obra en la ciudad y se están haciendo las investigaciones, pero no tenemos todavía datos certeros de cuál fue el móvil de ese asesinato. Pues ahora, ya casi a puertas de las nuevas elecciones que van a ser este 20 de agosto, se produce este asesinato execrable y realmente Ecuador entero está conmovido porque estamos viendo que está escalando de una manera impresionante la violencia, y no solamente, digamos, la violencia del narcotráfico que ha implicado muchas masacres en las cárceles durante varios meses, ya algunos años realmente, con muchísimos. Tenemos ahí más de 600 personas que han sido asesinadas en las cárceles bajo custodia del gobierno, ¿no? Son del Estado, digamos, quienes están ahí, estos presos, en motines que han sido también de una violencia impresionante, pero ahora vemos que está escalando cada vez más y contaminando a la política ecuatoriana, ¿no? Que es uno de los temores tremendos de esta dinámica. Entonces los efectos tienen que ver con ese temor que existe en toda la ciudadanía, esa desazón frente a unas elecciones que se vienen, y ver contaminado ya no solamente, digamos, creemos la policía, el ejército, sino inclusive la política ecuatoriana. Mónica, ¿quién era Fernando Villavicencio y por qué se convirtió, ¿no es cierto?, en un blanco para las mafias? Sí, él ha tenido una trayectoria larga primero surgió como un líder social, un sindicalista de los sindicatos petroleros, y poco a poco se fue él posicionando como
digamos, era periodista, se dedicó al periodismo y también al periodismo de investigación, en donde él investigó algunos casos importantes que tenían que ver con temas de corrupción. En el gobierno de Rafael Correa, él denunció el caso Arroz Verde, un caso importante que finalmente llevó también a un juicio para un grupo importante del gobierno de Correa. Y fue sentenciado inclusive el propio presidente a raíz de esta investigación de Fernando Villavicencio. Entonces él se constituyó prácticamente un adalid de los temas de anticorrupción, sobre todo en el gobierno de Correa y en el de Moreno. En el gobierno de Lasso, el gobierno actual, Villavicencio presidía la Comisión Anticorrupción de la Asamblea Nacional, fue electo ya asambleísta debido precisamente a esta trayectoria. Bueno, sin embargo, tuvo actuaciones que dejaban un poco que desear porque se opuso a esta investigación que se levantó en torno a la corrupción que los asambleístas iban investigando en el juicio político que le hicieron a Lasso, y que terminó con esto de la muerte cruzada, que es de la eliminación de la Asamblea Nacional, que se la hizo pues hace un par de meses, y que estamos precisamente por eso con elecciones adelantadas. Entonces, Fernando Villavicencio presidía esta comisión anticorrupción, y de alguna manera él venía con un discurso en su campaña muy fuerte contra las bandas criminales, contra el narcotráfico, y sabíamos que él mismo denunció varias amenazas, que tenemos esos videos donde él denuncia amenazas recientes de los cárteles de la droga, y digamos, tenía seguridad y todo esto, pero en medio de esto pues ocurre el asesinato. Mónica, pero él no tenía, de acuerdo por lo menos a las encuestas, probabilidades reales de constituirse en el próximo presidente. De hecho, la candidata que encabeza las encuestas es Luisa González, candidata, ¿no es cierto?, del sector de Rafael Correa, del expresidente. Sí. ¿Por qué matarlo entonces? ¿Cuál es el objetivo, ¿no?, de asesinar a este candidato? ¿Qué lecturas hay ahí? Sí, bueno, por un lado tenemos encuestas muy diversas y, digamos, al parecer hay un nivel de indecisión todavía alto y no son determinantes. Villavicencio estaba en un grupo que podía pasar a la segunda vuelta. Aquí lo que tenemos la experiencia con el correísmo es que en una segunda vuelta suelen aliarse en contra del correísmo, como ocurrió anteriormente, o sea, digamos, sectores anticorreístas de tanto de derecha y eventualmente de centro e izquierda, en contra del correísmo, y eso hace que la segunda vuelta se constituya en una cuesta arriba para el correísmo, ¿no? Entonces, de alguna manera, el candidato que pase a la segunda vuelta tiene muchas oportunidades por esa unidad que el anticorreísmo, generaría. Entonces, lo que ocurre es que habían varios que estaban están disputando ese lugar. Entre ellos sería Villavicencio, aunque realmente no todas las encuestas lo calificaban como el más opcionado para ir a una segunda vuelta, pero se decía que estaba en ascenso, que estaba subiendo su perfil. Pero más que esto, yo lo que considero es que es un anuncio, ¿no? Es como una advertencia, dices tú. Sí, es una advertencia para los políticos en el Ecuador, para la sociedad ecuatoriana, infundir el miedo y también afectar a la democracia, evidentemente. Mónica, yo escuchaba un analista también de tu país señalar que en algún momento Ecuador fue un país tranquilo, con tasas de homicidio, digamos, dentro de ciertos niveles todavía acotados, pero esto cambia radicalmente el año 2022, donde se produce, entre otras cosas, un aumento explosivo de la cantidad de homicidios por 100.000 habitantes. Pasaron ustedes desde 2017 de 5,6 por cada 100.000 habitantes al año 2022 a 25,3. Entonces te pregunto, ¿cómo se produjo este tránsito, ¿no?, y este salto tan significativo en la presencia de los carteles del narcotráfico y del crimen organizado? Bueno, esta es la gran discusión que tenemos aquí, porque realmente ha sido meteórico este salto, ¿no?, en estos años, y lo podemos constatar ahora ya en la vida diaria nuestra. Realmente era considerada esta isla de paz porque teníamos el conflicto en Colombia, teníamos problemas en el Perú y se le llamábamos la isla de paz porque realmente no había este nivel
de violencia. Entonces hay un relato aquí muy contradictorio, muy complejo, que también polariza políticamente, porque se acusa al gobierno de Correa, por un lado, por el lado de la derecha se le acusa al gobierno de Correa de que suspendió la base de Manta, de que pactó con las mafias, de que eso permitía este nivel bajo con el que terminó el correísmo, ciertamente con un nivel muy bajo de asesinatos, y por otro lado, está claro que esto ocurre en el gobierno, en los gobiernos, digamos, tanto de Moreno empieza ya a subir, y en el gobierno de Lasso sobre todo, ¿no? Entonces, ¿Por el qué? ¿Por qué, relato, Mónica? Para entender, ¿por qué se produce ahí? sí, entonces lo que se produce ahí, aparentemente, digamos, desde la otra lectura, porque lo que te decía, la base de Manta, como antes el cierre de la base de Manta, más políticas, digamos, que supuestamente habría habido pacto con él, pero ya había narcotráfico aquí, sí, pero no había problemas porque supuestamente habrían pactado. Ese es el relato de la derecha contra el correísmo, para decirles que ahí ya inició, para poner como ahí el inicio del problema. Pero realmente, digamos, de una disminución del Estado, aparentemente ocurrido en el gobierno de Moreno, y quizás sacramentado ya con más fuerza en el gobierno de Lasso, de, digamos, disminuir el presupuesto al ministerio, eliminar el Ministerio de Justicia, de generar una contracción del Estado, reducirlo a un Estado, digamos, con pocos recursos, con poca política pública, con inclusive el hecho de que sean los policías quienes estén a cargo de las cárceles, ¿no? Digamos, todo un esquema que llevaría a este desentendimiento del Estado de alguna manera, pues ha llevado a que esto también ocurra, ¿no? Pero en general es una situación muy compleja, porque no solamente depende, claro, en alguna medida sí, de la gestión que se haga dentro del Estado, pero también de ese incremento muy fuerte del propio narcotráfico y su propia dinámica. Y su propia dinámica significa, por ejemplo, que cómo se está comercializando y pagando ahora a las propias, según dicen los expertos en este tema, cambió el negocio del narcotráfico, de cómo se paga a la gente aquí, que antes se le pagaba en dólares, pero ahora se le paga en droga. Entonces, el hecho de que se les pague en droga significa que empiezan aquí a tener su microtráfico también dentro de nuestras propias ciudades, y eso cambia la dinámica. Claro, es que quiero entender a qué te refieres cuando dices que se le paga en droga. ¿A quiénes se les paga en droga? Sí, lo que pasa es que toda esta estructura es una estructura internacional, es una estructura que está, se dice, ¿no?, desde México, digamos, desde estos cárteles de México, y lo que tenemos acá son grupos delincuenciales que están organizados y trabajando para esos cárteles, y esos trabajan pues a cambio de dinero, pero de dinero era la dinámica que se daba, no recuerdo exactamente el año que dicen esto algunos expertos, como Fernando Carrión, que investiga estos temas, y de acuerdo a su argumento es que cambia la forma como está organizado, porque se les paga ahora en droga a quienes, digamos, de estos grupos internos aquí dentro del país. Por hacer su trabajo, por sacar la droga, se les está pagando con droga y no con dinero. Eso hace que ya no sea el dinero lo que entra en la economía, sino la droga, la cual tiene que ser distribuida y tiene que entonces contaminarse también en consumo la sociedad ecuatoriana, y hace que la dinámica en general de estos grupos cambie, ¿no? Mónica, leía también a un analista ecuatoriano de nombre Vladimir Sierra señalar que la policía, los militares y los políticos están infiltrados en Ecuador por bandas narcos. ¿Cómo lo ves tú? Sí, esta es una de las hipótesis, ¿no? Porque evidentemente podemos ver que, por ejemplo, la cuestión de las cárceles, ¿no?, que hay repetidas crisis carcelarias con estos amotinamientos que realmente son tremendos, ¿no? Porque quizás ahora nos causa mucha conmoción, porque claro, es un político importante, pero hemos tenido cientos de muertos en las cárceles, ¿no? Y ahí muere gente inocente también, digamos, porque todavía ni siquiera algunos de los que han muerto han tenido una sentencia, porque están ahí presos preventivamente. Entonces, claro, también serían algunos chicos, digamos, jóvenes, sobre todo, que están vinculados con este tema del tráfico, debido también a las circunstancias sociales, económicas que vivimos, ¿no? Y son gente muy pobre, racializada, que está
como parte de este mismo proceso, ¿no? Entonces, todos estos muertos se provocan en estos últimos años y vemos que la policía, digamos, no logra controlar consecutivamente. Entonces, ¿cuál es la hipótesis frente a esto? Que realmente está incrustada también dentro de la policía, ¿no? Está esto, digamos, está muy claro que no lo pueden manejar. Y tenemos también algunos indicios que nos demostrarían que dentro del ejército también, porque ya hubo problemas con, digamos, un asesinato que se produjo en las instalaciones del ejército, en el sitio aquí en Quito que está el propio... digamos, la sede, ¿no? del Ejército Nacional, y que ahí se produjo ya un incidente de un asesinato de alguien que estaba vinculado con el narcotráfico, ¿no? Entonces, todas estas señales pues llevan a los analistas a concluir de que también está infestado del narcotráfico esto, pero entonces ahora también la política, por estos últimos hechos que empiezan a, digamos, en las campañas se dicen que ya empieza a haber financiamiento de las campañas electorales del narcotráfico, ¿no? Como es la forma de operar, digamos, que también se han visto en países como México y otros, ¿no? Entonces, se entendería que también aquí hay supuestamente una ley que hace que debe haber control sobre esto, pero es como que está todo muy opaco y no queda exactamente claro de dónde están saliendo los recursos, ¿no? Y eso es una de las cosas que precisamente habría que tratar de, digamos, mejorar esa ley, porque no está muy claro cómo se debe hacer ese control, y también de candidatos que de pronto no son militantes de un partido, sino que llegan de otro partido y simplemente se los elige, y claro, se podría entender que entran con dinero ahí y que no necesariamente son candidatos de esa ideología. Entonces, estos partidos de alquiler hacen que también se piense que dentro de la política está entrando el Mónica, dinero. claro, se señala y rápidamente se indicó al cartel de Sinaloa como probablemente el responsable del crimen, ¿no?, de Fernando Villavicencio. Yo quiero saber lo siguiente, porque primero, si efectivamente hay algún comunicado del cartel que se adjudique este atentado, y dos, si hay algunas hipótesis que estén ya también partiendo, o sea, que estén siendo parte, ¿no?, de las explicaciones de este tema, que podrían involucrar, por ejemplo, a la policía, a la misma policía. Sí, se ha dicho que, a ver, lo que tenemos es que el propio Fernando Villavicencio, en días muy previos, hace 3 días, Fernando Villavicencio dice en un video que recibió o ha recibido varias amenazas de uno de los líderes de un cártel aquí en el país, que está preso, y que tiene esa llamada que venía de Indonesia, pero que, digamos, era un teléfono así, pero el momento que contestó era un mensaje de este capo de la droga. Entonces, se entiende que este está vinculado con el cartel de Sinaloa, y debido a esas amenazas, pues, se concluye esto, ¿no? Ya sabemos que el presidente de México ha dicho que no está muy claro esto del cartel de Sinaloa, que no hay pruebas. Entonces, claro, lo que habrá que investigar es esas llamadas de amenazas que había denunciado recientemente, o sea, ha tenido varias, pero estas últimas que las denuncia Villavicencio, no es que este momento le ponen a él solamente la guardia, él ya estaba con guardia, digamos, con una alerta máxima de seguridad, que dicen que era del 95%, o sea, alguien que realmente requería tener respaldo policial, pero estas nuevas amenazas que él denuncia en la prensa tienen que ver con esos vínculos con este cártel. Ahora bien, hay un grupo que se llaman Los Lobos, que aparentemente han puesto un video y han dicho que reivindican esto, pero sale otro grupo que serían los auténticos lobos a desmentir esto. Que ellos serían los autores. Entonces hay toda esta, digamos, no está claro, no está claro en este momento si quién mismo lo hizo, están en investigaciones. El gobierno
en mi perspectiva, el gobierno de Lasso ha cometido un error muy grave porque está tratando de politizar esto. En la cadena nacional que hizo, dijo que no se permitirá que grupos de narcotraficantes se tomen el país, grupos de narcotraficantes que están vestidos, dijo, de un partido político, que están dentro de lo que sería un disfraz de un partido político. Entonces esto es muy grave porque estaría acusando, realmente lo que quiere hacer ahí Lasso es acusar directamente al Partido de la Revolución Ciudadana de haber hecho este crimen, de haber perpetrado. ¿Es un partido de qué signo político? Del signo político de la Revolución Ciudadana. ¿Pero no de qué signo? ¿De izquierda, de derecha? De izquierda, para entender. de Correa. De izquierda. De Correa. Perfecto, el del partido de... Ok, para entender. Perfecto. Sí. Pero ahí también se ha visto que este hecho, que por supuesto conmociona a todo el país por razones evidentes, ¿no? Podría generar mayores adhesiones a la candidatura del candidato de la derecha tradicional, Topic, que señalan, yo no sé si tú estás de acuerdo, que tiene un discurso muy parecido a Bukele de El Salvador. ¿Es así? ¿Podría ocurrir aquello, que se terminara imponiendo esa candidatura? Sí, bueno, es una de las hipótesis, porque él todavía está bajo en digamos, se esperaba que el perfil de él, por tener este discurso tan de Bukele, que en este momento que el país tiene tanta sensibilidad frente al tema de la seguridad, ¿no? Esta mano dura, este perfil que tiene, porque él mismo ha sido mercenario, digamos, ha sido un señor que ha estado en ejércitos diversos del mundo, peleando, digamos, de ejércitos privados, ¿no? O la Legión Francesa también, ejércitos coloniales, diríamos así. Entonces, este perfil que él ha mostrado muy fuerte y de que conoce mucho el tema de seguridad, porque su propia empresa se dedica a temas de seguridad, entonces sí ha sido un perfil muy, muy cercano a Bukele. Él mismo ha reconocido como su, digamos, alguien a quien seguir, Bukele. Entonces, se pensaba que podía subir mucho, pero realmente estaba bajo en las encuestas, ¿no? Estaba él no muy alto y con no muchas perspectivas. Se pensaría que ahora, digamos, podría algunos de estos votos cosechar él, por un lado, porque a través de este hecho tan dramático, digamos, podría la gente el domingo de la siguiente semana ir y votar, digamos, por alguien que realmente enfatice tanto en que no le van a importar los derechos humanos, no le va a importar la institucionalidad, sino la cuestión es parar la violencia y el narcotráfico de cualquier manera, digamos, a estas bandas. Pero digamos, no está muy seguro eso, porque también continúa la propia candidatura digamos, no de Villavicencio ya, pero las papeletas están impresas. Va a venir alguien que le reemplace, que aparentemente va a ser su tío. Entonces, de alguna manera, tal vez también hay un voto ahí que se va a mantener y que sería un voto más de compasión, de pena, no de dolor, que se lo dé a este señor, por ejemplo. O se puede redistribuir también quizás con algún otro candidato. Mónica, acá en Chile el tema de la delincuencia y del crimen organizado mira, generalmente se impone en las encuestas como el tema más importante para la ciudadanía. Y esto afecta, por supuesto, la vida cotidiana de las personas, porque todos los días tenemos acá situaciones de personas, de hombres que aparecen acribillados, crímenes, ¿no? He visto que están también. Exacto. Sí, personas, y te quiero sí. Exacto, y esto es algo que te diría que se ha ido, digamos, acentuando en los últimos años, con expresiones que no estábamos acostumbrados a ver, de una violencia muy, muy brutal, ¿no? De parte probablemente de carteles o de grupos de crimen organizado. Quiero preguntarte respecto de cómo afecta la vida cotidiana estos hechos, es decir, ¿qué ha pasado? ¿De qué tiempo a esta parte tú observas, ¿no es cierto?, que ha habido ahí una afectación tan importante a la seguridad y al diario vivir de las personas en Ecuador? Sí. Yo creo que lo hemos sentido sobre todo en estos 2 últimos años, en este gobierno de Guillermo Lasso, porque, digamos, ya la vida cotidiana inclusive se ve afectada. Ahora bien, una cuestión es acá en la sierra, digamos, yo estoy en Quito y hay ciudades de la sierra en donde, digamos, esta dinámica no se ve fuertemente, sino más bien una violencia, una delincuencia común, ¿no? Pero
También ocasionada por las difíciles condiciones, ¿no? Porque estamos en una crisis muy fuerte, digamos, el Estado prácticamente no ha hecho ningún tipo se mantiene una economía muy restrictiva, digamos, no circula dinero y entonces hay mucho desempleo, ha crecido esto y la pobreza, ¿no? Entonces ese ha incentivado una delincuencia común de la cual la gente también es víctima y también hay algo de violencia ahí, pero es sobre todo en la costa, ¿no? Es sobre todo en la costa, en las ciudades que pues tienen salida al mar. La cuestión aquí principal es que la droga está saliendo por los puertos, por los distintos puertos y grandes puertos o pequeñas puertos, digamos, sitios donde hay pequeñas lanchas y al parecer toda la dinámica de estos pescadores inclusive que están a lo largo de la costa ecuatoriana, también están contaminados, ¿no? Pequeñas poblaciones que tienen de pescadores, y esto está todo como contaminado ya de este sistema del narcotráfico, porque ellos también o son obligados o entran en la dinámica, digamos, de sacar en sus pequeñas embarcaciones y luego hacen trasbordos, una cosa que realmente es impresionante porque simplemente tiene que salir la droga por algún lado y esto ocurre sobre todo, entonces la dinámica es variable, pero diríamos que desde hace unos 2 años se viene imponiendo este miedo, este temor que contamina, ¿no? Contamina a toda la sociedad y eso hace que, ¿cómo se lo trató de contrarrestar desde el Estado? Con decretos de excepción. Lo que tenemos son 17 decretos ya de excepción en donde se restringen derechos para hacer supuestas investigaciones y esto, pero realmente hemos visto que hay poblaciones que aún con los decretos inclusive de no circulación, etcétera, en ciertas provincias, se han repetido hechos de violencia. Claro, fíjate que leía también algo que para nosotros, que nos hace mucho sentido a nosotros, ¿no es cierto?, que tiene que ver con que el Estado comienza a perder espacio en ciertos territorios. ¿Cómo se expresa en el caso puntual de tu país? Bueno, por ejemplo, de lo que tengo entendido, hay barrios en la provincia del Guayas, la ciudad de Guayaquil específicamente, en donde ya no entra la policía, ¿no? En donde ya, digamos, está esto tomado y quienes imperan ahí, pues son estos grupos, ¿no? Empezaron a ver estos vacunadores que se llama, que es parte que son extorsionadores también para estas poblaciones. Es decir, para darles seguridad, inmediatamente surge una fuerza paralela, donde está el Estado y surge una fuerza paralela, que son estos vacunadores, lo llaman acá. Entonces son gente que está extorsionando para supuestamente dar seguridad. La seguridad que no da el Estado, pues lo ofrecen ellos a cambio de dinero. Y entonces en los negocios ya van con amenazas y si es que no, alguien se niega a pagar, ha habido asesinatos también de gente que supuestamente se ha negado a pagar estas vacunas. Entonces empiezan perdona que te interrumpa, Mónica. Lo que pasa es que también otro aspecto que nos hace sentido a nosotros acá son las mafias operando desde las cárceles, ¿no es así? Lo mismo ocurre, es decir, acá en una proporción menor, por cierto, pero en tu país eso ya también se vuelve un hecho habitual. Totalmente, porque te comentaba que ha habido estas masacres carcelarias, ha sido dentro de estos incidentes de las cárceles que están controlando también ya, digamos, estas mafias que controlan distintos pabellones, se sabe que controlan distintas cárceles y pabellones, así mismo dentro de estas cárceles grandes que se construyeron en la época también de Correa, unas cárceles muy grandes que son inmanejables, se ve que no es la mejor opción, pero finalmente la dinámica ahí creo que fue lo primero que saltó. Lo primero que saltó fueron las cárceles, ¿no? Luego son estos barrios, ciertas poblaciones, digamos, que vienen siendo tomadas y que no entra la policía ahí, como tampoco en las cárceles que están armas, que están distintos tipos de cosas y hacen cada masacre que se produce, entra la policía y encuentra cualquier cantidad de armas, de droga, etcétera. Entonces, esos son los primeros anuncios, ¿no? Y luego ya vemos que pues entra en la política, ¿no? Eso quiero llegar. Mira, se nos va acabando el tiempo, Mónica, pero no quiero dejar pasar lo que tú mencionaste al comienzo que tiene que ver con el crimen. Hace muy pocas semanas, y esto es muy tremendo, porque hace muy pocas semanas, esto creo que fue alrededor de fines de julio,
asesinan a Agustín Intriago, alcalde de Manta. Para que todos los que nos ven hasta ahora entiendan, esto está a 400 kilómetros de Quito, ¿verdad? Y es un puerto muy, muy importante para el narcotráfico. Él estaba haciendo un recorrido, pero la pregunta es la siguiente: ¿por qué asesinar a alcaldes? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque también escuchaba un analista que decía que el narcotráfico necesita lavar el dinero. Entonces financian campañas y logran también luego penetrar cuando se hacen obras públicas, ¿verdad? O se hacen obras... Contratos. Exacto. Por eso te pregunto, el alcance que tiene ese hecho, y si tú lo ves como también algo que se ha enquistado en el país, ¿no? Bueno, sí, esto está todavía sin tener conclusiones, ¿no? No, por ejemplo, en la cuestión de que acaba de ocurrir de Villavicencio, hay ya personas que están sicarios, los sicarios que están apresados, que aparentemente son colombianos, 6 sicarios que serían los responsables materiales, etcétera. Digamos, vemos que hay una celeridad en donde va algo avanzando porque el país está conmocionado, pero no vemos la misma en el caso del alcalde de Manta. No vemos la misma celeridad para que se nos explique qué es lo que ha ocurrido. Evidentemente, una de las cosas que se mencionan es esto de, en efecto, digamos, los contratos que aparentemente, digamos, ¿por qué lo matan? Entonces, a lo mejor lo que se especula, digamos, lo que podríamos especular es que no entra dentro de estos, él dentro de estos pactos, ¿no? Para blanquear ese dinero a través de estos contratos que estarían. Se mencionó que había alguien de muy alto perfil, pero se mencionó en las redes, digamos, de una manera no concluyente, que habría alguien en este municipio, un funcionario público de alto nivel, que estaría vinculado con el narcotráfico. Pero esto no ha avanzado, no ha prosperado, fue solamente una cuestión informal que circuló. No está claro, no ha avanzado con la misma celeridad que aparentemente está avanzando la investigación sobre lo de Villavicencio. ¿Y ves la posibilidad, Mónica, de que se haga un gran acuerdo nacional, que confluyan las distintas fuerzas políticas que pueden estar en contradicción, pero que se puedan unir para este gran acuerdo como también se ha planteado? La verdad que teníamos esa esperanza, pero me parece que no han respondido. El candidato presidencial, Yacu Pérez, que es de la izquierda social, diríamos, de la izquierda que no es correísta, de los movimientos campesinos, indígenas, trabajadores, etcétera, llamó a un acuerdo, llamó a todos los candidatos a hacer un pacto por la seguridad y que se pueda demostrar esa fuerza, esa unidad. Lamentablemente no ha ocurrido todavía, no sé si haya tiempo, si respondan frente a esto, pero aquí hay una cuestión que politiza, ¿no? Que está esta cuestión en el centro que te decía anteriormente, que es necesario tomarlo en cuenta, que tiene que ver con cómo, digamos, por parte del gobierno está queriendo acusarse, y no solo del gobierno, sino vemos también en las redes sociales de parte de cierto sector de la ciudadanía, acusándole al correísmo de haber perpetrado este asesinato, porque era un contradictor, siempre fue Villavicencio. Y hay unos tweets inclusive muy, muy recientes del propio Rafael Correa en donde le acusa de cosas a Villavicencio y lo llama, bueno, en general diríamos esto provoca que la gente, digamos, empiece a poner ahí como que el correísmo fuera el responsable de esto, porque, digamos, era su enemigo natural, ¿no? Pero esto es muy peligroso porque no hay pruebas de eso, empieza un relato, empieza un discurso, y eso genera mayor polarización. De ahí que este pacto realmente sea tan importante, ¿no? Realmente sea una forma inclusive de mostrar a la sociedad esa unidad. Sin embargo, con estas contradicciones que están saltando sobre la mesa, es difícil porque lo que ha dicho, por ejemplo, este candidato Yacu Pérez, que hizo esta invitación para que todos se sienten en una mesa y firmen un pacto y muestren a la sociedad esta unidad, no asistió, no ha respondido siquiera a la llamada a la candidata del correísmo, ¿no? Bien, pues Mónica Mancero, ex viceministra de Educación Superior de Ecuador, docente además de la Universidad de Ecuador, te quiero dar las gracias por tu tiempo, por ayudarnos a entender también este terrible hecho que ha golpeado a tu país. Muchísimas gracias. Que estés muy bien, muchas gracias.
Vamos a saludar a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Vamos a ir al corte y al regreso estaremos conversando con Víctor Ramos, secretario ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. Ya volvemos.